Recording stopped. Recording in progress. Una disculpa, esta cosa está muy rara. Actualizaron la versión de Zoom y la verdad sí la dejaron bien fea, se cerró y tuve que reiniciar. No se puede dejar de compartir pantalla, no, quedó feo. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Dijo que. Entonces vamos a continuar con el curso de teoría electromagnética. Déjeme ver. Aquí. Muy bien, entonces vamos a continuar. Habíamos definido lo que era la polarización de un elemento de carga que era básicamente generada por la asimetría en la distribución interna de carga de la distribución. Habíamos escrito algunas formulitas. Teníamos que delta P que era el momento dipolar que se obtenía de una distribución de carga de Q contenida en un volumen delta V. Como quedamos que esa era una cantidad extensiva, podríamos cambiarla a una cantidad intensiva dividiendo por la unidad de volumen. Entonces se define P que es me parece una D, está un poco panzona, P, que es la polarización como la polarización sería delta P minúscula. Bueno, voy a tratar de ponerle a P mayúscula una pequeña línea abajo para no confundirnos con delta P. Esta P sería la polarización por unidad de volumen. Y si se fija, P es una función que depende del punto. Es una función depende de la localización del elemento de volumen considerado de la distribución de carga.
Sí, va a estar cambiando punto a punto. Como ya lo tenemos por unidad de volumen, recuerde que delta B un volumen macroscópicamente pequeño. ¿Sí? Perdone. P mayúscula es es la polarización. La P mayúscula en lo que sigue va a ser la polarización. Polarización eléctrica o simplemente polarización. Mientras no necesitemos algún tipo de aclaración. Muy bien. Me refiero a esa que está ahí arriba. El momento dipolar se puede escribir como P delta B. ¿Sí? Podemos hacer esa división porque, bueno, con ese despeje, porque finalmente son cantidades finitas. Abajo le pongo B' porque se refiere a la distribución de carga. ¿Sí? De una vez introduzco la notación adecuada porque vamos a generalizar el potencial del dipolo. El potencial este ya fue lo que hicimos la clase pasada. En su contribución dipolar. Teníamos la fórmula. Delta, perdón, phi de R era igual a P.R menos R', 4pi epsilon 0 R menos R' al cubo. ¿Sí? Esa formulita la encontramos tanto para cargas puntuales, para un dipolo puntual, como para la contribución multipolar, en este caso a segundo orden. Eso fue para el dipolo puntual. Y teníamos otra expresión iba a escribir la misma, pero o sea, no tiene caso. Dipolo puntual y distribución de carga.
En ambos casos resultó la misma fórmula. ¿Sí? Una es 2 puntos cargados iguales perdón, con cargas iguales y opuestas. Y en el caso de la distribución, teníamos un elemento de volumen al que se le asociaba un momento dipolar. ¿Sí? En el caso de la izquierda es una cuestión discreta, en el otro ya es continuo desde el punto de vista macroscópico. ¿Sí? Esas dos expresiones, digamos, son equivalentes. Para ponerlo en contexto, de lo que estamos hablando, vamos a escribir en lugar de P, le vamos a poner delta P porque nos referimos a este pequeño volumen. ¿Sí? No nos referimos a la contribución dipolar de toda la carga, de toda la distribución, que puede ser el caso, pero en este caso no. Nos referimos a un elemento de volumen pequeño que no tiene una distribución simétrica de carga y genera un momento dipolar. ¿Sí? Así como está en el diagrama. Entonces voy a escribir la misma expresión, pero ya contextualizada a una distribución continua. ¿Sí? Ese es el phi. Como aquí tenemos un elemento de momento dipolar, voy a escribir delta phi, perdón, para considerar que es una contribución pequeñita al potencial total debido a un elemento de volumen pequeñito que tiene un momento dipolar. ¿Saben? Entonces voy a poner un dibujo plano típico que es el del frijolito. Este es el delta B. Le voy a poner delta B prima, que contiene una carga dQ, bueno, delta Q, así, y que tiene un momento dipolar, delta P. Como este momento dipolar es solo una pequeña parte de toda la contribución, por eso le puse un delta phi. ¿Sí? El potencial en este punto bueno, casi le atiné, pues es una contribución pequeña si solamente está considerando por el momento ese pequeño elemento. ¿Sí? Entonces, para que la ecuación esté balanceada, le voy a poner delta phi. ¿Sí? Una contribución pequeña de un elemento pequeño. Ok. Es la misma expresión, solo que está adaptada a lo que necesitamos. Delta phi, si utilizamos la polarización, vamos a poner aquí, si utilizamos la polarización delta P, ya lo habíamos escrito, es P mayúscula delta B prima. Y ahora se podría leer como la contribución al potencial
debido a la polarización del elemento delta B. Okay. Si ese elemento de volumen es macroscópicamente pequeño, la totalidad del, del potencial escalar en el punto R va a ser la integral. Sí, acuérdese del principio de superposición, en el que si queremos ver cuál es la contribución en este punto donde está la flecha de toda la carga, pues lo que tenemos que hacer es sumar las diferentes contribuciones. ¿Sí? Todas observadas en el mismo, el potencial escalar observado en el mismo punto. ¿Sí? Nos da una suma y si el elemento de volumen es suficientemente pequeño, nos resulta más cómodo transformarlo en una integral. ¿Sí? Que son cuestiones diferenciales. Donde veamos una integral o donde veamos una derivada, pues significa que todo lo que está envolviendo esa cantidad se considera continuo desde el punto de vista macroscópico. Entonces, aquí lo que obtenemos rápidamente o muy simplonamente es la expresión del potencial generado por una distribución de polarización. ¿Sí? Como tal, no aparece la carga, entonces la distribución es de momentos dipolares. Hasta ahí, pues ya se puede aplicar algún ejemplo. El problema es que pues esa integral está un poco fea. ¿Sí? Entonces, cuando no queda de otra, por ejemplo, si en un problema dice por integración directa, calcula el potencial debido a una distribución dipolar de cierto estilo, pues no nos queda otra, tenemos que hacer la integral así como está. ¿Sí? Pero afortunadamente esta expresión se puede simplificar. Para eso vamos a repetir un pedacito de cálculo del que hicimos ayer en la tarde para los que asistieron a la asesoría. Entonces lo voy a hacer en cartesianas porque es más directo. Sin embargo, pues se puede hacer en otros sistemas de referencia. Entonces, vamos a hacer aquí una pausa
y vamos a escribir algunas cosas. Entonces, sea R ¿sí? Es un vector de posición en coordenadas cartesianas y cuyo módulo R, en cualquier notación que quiera, quedamos que era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Sí? Entonces, R es una función de X, Y, Z. Está en cartesianas, ¿saben? Como es una función de X, Y, Z, yo le puedo aplicar el gradiente. Es un operador diferencial y vectorial a la vez, entonces no nos podemos deshacer de ninguna de esas propiedades así como así. Entonces J, Z, acá. Sí. Luego, esta es una expresión así muy directa porque está en cartesianas, pero se puede trabajar en cualquier sistema de coordenadas. Nada más que se pone más feo. Muy bien. Bueno, esto se supone que ya se lo saben, ya llevaron el curso de vectorial, pero es nada más para que quede, digamos, darle una continuidad desde mi punto de vista. ¿Sí? Si alguien ya se sabe esto, pues tiene tiempo de ir por un café, no pasa nada. El gradiente de R, fíjese que opera sobre una función escalar, que es esta R que está aquí. Nos va a sacar X, Y sobre R, Y, J sobre R, Z, K sobre R. ¿Por qué? Porque cualquier derivada, por ejemplo, de X, es la derivada parcial con respecto de X de la raíz cuadrada. Eso nos da un medio de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la menos un medio, es la raíz abajo en el denominador. Y por la regla de la cadena, la derivada del argumento. Entonces lo que nos deja esta derivada es simplemente X sobre R, que fue lo que puse aquí. Si deriva respecto de Y, pues es Y sobre R y Z sobre R. Y eso no es otra cosa más que el vector de posición sobre R. Fíjese que es un vector unitario, R sobre R sobre su módulo. Eso lo ocupo porque si yo derivo otra función de interés, por ejemplo, R a la menos 1, o si quiere gradiente de 1 en R, ese sería menos 1 en R cuadrada, gradiente de R. ¿Sí? Si no está convencido, puede aplicar la derivada a la raíz, no pasa nada. Pero gradiente de R es, aquí está arriba, R sobre R'. Perdón, R sobre R módulo. Entonces lo que queda es menos R menos R'. Profe, ¿Sí? ¿me da tantita chance de anotar arriba donde está la derivada parcial de la raíz cuadrada de X cuadrada? No, ahí mero.
Ahí mira. Ok. Ahí mira. Profe, ¿Sí? ¿por qué estamos derivando estamos haciendo la derivada parcial de R y nos dice que el vector es x cuadrada más y al cuadrada más z al cuadrado? ¿Por qué? No, el vector. Ay, Dios, perdón, aquí me pasé de gorrito. Ah, ya sé. Ok. Este es Y, perdón. Ese es Y. Entonces, el vector es este. Y el módulo es, por definición, este de acá. Okay. Si usted deriva parcialmente respecto de cualquier variable, por ejemplo la x, pues tiene que derivar esa raíz. Y el resultado sería x sobre r, que es la raíz, esta misma. Se aplica la derivada por y o por z, es un efecto similar, solamente que en vez de x es y o z. ¿Pero por qué derivamos el módulo? ¿No estamos derivando la función vectorial que vendría siendo R es igual a X en I más Y en J más Z en K? No, estamos calculando el gradiente. Y el gradiente opera sobre funciones escalares. ¿Sí? Para los vectores tenemos otros operadores que sí pueden trabajar, como la divergencia, que de hecho vamos para allá también, la divergencia y el rotacional. ¿Sí? El gradiente opera sobre funciones escalares, entonces yo no lo puedo operar directamente sobre esto, lo aplico sobre el módulo. Por eso aquí no lleva flecha. ¿Sí? Acá tampoco lleva la flecha. ¿Sí? Sí. Pero es que yo tengo la duda, ¿no se supone que cuando aplicamos así estas derivadas parciales sobre un campo vectorial nos tiene que dar una función, y si evaluamos en esta función nos va a dar el gradiente, ¿no? Es que, bueno, depende ahí eh, de lo que quiera hacer. No le entiendo muy bien, pero, o sea, no entiendo su pregunta claramente, pero lo que tenemos aquí es que queremos ver cuál es el cambio del módulo del vector. ¿Sí? En las diferentes direcciones. Esto que estoy haciendo aquí es solamente un truco que voy a usar para reescribir la integral de arriba. ¿Sí? Por eso me voy enfocado a lo que necesito. Podemos obtener diferentes operaciones o diferentes operadores vectoriales. ¿Sí? Pero bueno, aquí por el momento solo ocupo el gradiente. Y cuando sacamos la derivada parcial, está x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la menos un medio, y eso va abajo en el denominador. Pero en el siguiente paso nos dice x entre r. ¿A dónde se fue el menos un medio? Es positivo, es un medio. Pero si se fija, aquí está un medio y aquí está un 2. Sí. Por eso no hay 2. Ni arriba ni abajo. No, sí, pero este x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la menos un medio, en el siguiente paso, en el siguiente renglón, no está. Ah, y es que es el módulo, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Sí? Es este de arriba, como está en el denominador, más bien como está en negativo, por eso va en el denominador. Sí, gracias. Ok. Entonces, todo este borlote lo hicimos para llegar a esta parte. El gradiente de r a la menos 1 es menos r vector sobre el módulo de r al cubo. ¿Sí? No pasa nada
si yo escribo si yo pongo gradiente de R menos R' a la menos 1. Entonces, aquí no. ¡Ay! Ese es un vector. ¿Sale? Porque es un término que simplemente suma y cuando derivamos no afecta. ¿Sale? Esta expresión así como está, ya la podemos usar en la integral, porque si se fija, este término de aquí es este de acá. Pero voy a hacer el siguiente truquillo. Si yo en vez de derivar respecto de las variables primas, no, perdón, de las variables sin prima, derivo respecto de las variables prima, la expresión como tal no va a cambiar, pero sí me va a sacar un signo menos, que me cambia ese menos que está ahí. Entonces, gradiente prima si tiene prima, significa que va a operar sobre las variables primadas. Y si no tiene prima, significa que varía respecto de las variables normales, digamos. Físicamente, lo que tenemos es, si lo dejáramos en este estilo, lo que estaríamos haciendo es monitoreando el potencial, dejando fija la carga y haciendo variaciones aquí. ¿Sí? Es como cuando están espiando algo y lo que hacen es mover la cabeza ligeramente para buscar un punto en donde vean mejor. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando cuando derivamos respecto de R o de las variables no primas. Si yo derivo respecto de las variables prima, lo que estoy haciendo es dejar fijo el punto de observación y tantear el potencial cambiando la posición de ese elemento. Sí, no sé si vean directamente la interpretación. ¿Sí? Aquí estoy variando el punto de observación y aquí estoy variando la posición del elemento de volumen. ¿Sale? Por eso tienen el signo menos. ¿Sí? Si mueven los ojos o si mueven la cabeza hacia la izquierda, el objeto que están espiando es como si se moviera hacia la izquierda. Y al revés. Ok. Entonces, ahí va. Hasta ahí. Ok.
Entonces ya tengo la expresión matemática. Yo utilicé solo los ingredientes que necesitaba para llegar a esta expresión, porque la voy a usar en esta otra. Gracias a las TICs. Ay, Dios. Sorry. ¿Qué hice? Ahí está. Esa es la expresión. Y lo único que voy a hacer es sustituir la ecuación de arriba en la integral. Y lo que obtengo, le voy a poner más porque aclaro de que no cambio el signo. ¿Sí? Ay, quedó muy apretado, espérame. Si usted olvida ponerle el prima aquí, tiene que cambiarle el signo. ¿Vale? Entonces, pues no lo olvide, ahí está. Esa ya se ve un poquito más amigable. Sin embargo, pues todavía le podemos aplicar una simplificación más. ¿Sí? Para no escribir toda la expresión, lo que tenemos ahí es básicamente una función vectorial f punto gradiente de f minúscula. F mayúscula es vector, f minúscula es un escalar. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, esa integral la vamos a hacer por partes. Ahorita van a ver por qué puse eso. El operador gradiente, pues es básicamente una derivada. Entonces, lo que tenemos en la ecuación que está ahí en medio es una función por una derivada. Entonces, es natural buscar una derivada. Voy a poner así. F. Ay, hace mucho frío y hasta me tiembla la mano. Vamos a buscar una derivada de ese término porque un término de esa derivada va a ser precisamente el que buscamos. Entonces, bueno, ¿cuál operación diferencial es la apropiada? Pues es la divergencia. La divergencia de una función escalar
por una función vectorial no es otra cosa más que f. Si lo pone en orden, bueno, mejor lo hacemos en orden. Es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada caray. Le dije, ¿por qué tengo un laplaciano ahí? Me asusté. Es divergencia, perdón, es divergencia de f. Hasta el frío se me quitó. ¿Vale? Como es un operador diferencial, pues esas reglas las puede mostrar sin mucho problema. Usualmente los libros de electrodinámica los traen ya sea en apéndice o por ahí en una hojita que está disponible para su consulta. Sí, tampoco no hay problema si ven la fórmula. Lo que queremos identificar es que este término corresponde al que nos interesa. Entonces, vamos a escribir. Lo voy a escribir ya en el orden que está ahí arriba, que al cabo son el operador conmuta, el producto escalar. Así, ajá. Y sería divergencia de esta función menos f divergencia de f. En nuestro caso, lo que tenemos es polarización punto gradiente prima R menos R prima la F mayúscula es la P y la F minúscula es el inverso el recíproco del módulo. ¡Listo! ¿Vale? Entonces, es la fórmula de arriba, se la apliqué a nuestro caso particular y ahora lo vamos a sustituir en la integral. Entonces, otra vez abusando de las TICs. La voy a poner en azul para que no se sienta tan apretado ahí la expresión. Queda más feo. Okay. Listo. Si sustituyo la expresión de arriba en el potencial, obtenemos phi de R es 1 en 4 pi epsilon 0 bueno, lo pongo todo. Prima. Sí, si le cambio, si no le pongo el prima, tengo que cambiar el signo.
Por eso conservo prima. Menos y ya, no ha pasado nada. La integral de una suma es la suma de las integrales, si es que estas integrales existen por separado, como es el caso, y las vamos a separar en dos términos. Ahí está. ¿Vale? En la segunda integral tomé el signo y lo dejé dentro de la integral porque me conviene para una definición posterior. Entonces hasta ahí no hemos hecho la integración como tal, simplemente la reescribimos. El detalle está en que, bueno, tenemos la integral sobre un volumen de una divergencia y eso lo podemos simplificar utilizando el teorema de la divergencia. Ay, en serio que tengo un frío. Si no estuviéramos viendo termodinámica, diría que está entrando mucho frío. Ok. Entonces, el teorema de la divergencia vamos a ponerle así. Que dice la integral por un volumen de primas es igual f.n. De S' o de A', donde S es la función que delimita el volumen. ¿Sí? Y n es un vector que lo vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Un vector unitario que por convención apunta hacia afuera. ¡Qué frío! ¿Sí? Con ese teorema de la divergencia podemos reescribir el primer término del segundo miembro. Ok, entonces mejor lo escribo. Phi ya lo había puesto. Entonces, usando el teorema de la divergencia en el primer término del segundo miembro, queda phi de R es contra pi epsilon 0 F, así, es P
Bueno, algunos libros usan A de A'. Bueno, ahí es a gusto del consumidor. Y el otro lo dejamos como está. No le podemos cambiar por el momento nada. Prima, punto P. Ok, entonces hasta ahí. ¿Sí? Análisis dimensional. Phi. ¿Cuáles son las dimensiones de phi? Si se acuerda, para una carga puntual, o más bien es campo eléctrico por longitud. Sí, porque es el gradiente. No es cierto. Espera. Longitud. Sí, estaba haciendo el despeje mal. Sí, acuérdese de la diferencia de potencial, que es la integral de línea de E punto de L. Sí, entonces, el phi tiene unidades de campo eléctrico longitud. Y las dimensiones del campo eléctrico son fuerza por unidad de carga. Entonces, esas son las dimensiones de phi. Las dimensiones de P. Nos vamos a una definición, digamos, básica, que es carga por longitud. ¿Sí? El P tiene las mismas dimensiones de la polarización, pero por unidad de volumen. Así se bolas. Sí, acuérdense, aquí está la fórmula arriba. Esa. Sí. Entonces, la polarización es el momento dipolar por unidad de volumen. Por eso faltaba ponerle volumen. Longitud al cubo. Ya. Vamos a analizar las dimensiones de estas cosas. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la letra que sigue que es para la carga? ¿Es una Q en la última fórmula que notó? ¿Esta? Ándale, es la Esa es esta. Sí, pero la otra, la que está a la izquierda. Sí, es una Q. Ok. Sí, es que le falta más patita a la Q.
Sí, es la carga por la longitud. Muy bien. Hice estos pasos para averiguar el significado de P.n y de divergencia de P. Toda esa combinación que está a la derecha en cualquiera de los miembros debe ser compatible con las dimensiones del potencial. Entonces, vamos a ver. Sí. ¿Cuáles son las dimensiones de eso? 1 en 4pi epsilon 0 tiene dimensiones de fuerza, distancia cuadrada, carga cuadrada. Sí, eso viene de la ley de Coulomb. Esas no sabemos. El S tiene dimensiones de área. Y el módulo tiene dimensiones de longitud también. Entonces, ¿qué se obtiene? Si se simplifica, queda fuerza. Tenemos longitud cúbica. Tenemos carga cuadrada abajo. Y tenemos P.n. ¿Sí? Y toda esa combinación debe de tener dimensiones de fuerza entre carga longitud. Eso quiere decir que P.n debe tener unidades de carga por unidad de área. Eso quiere decir que P.n es una distribución superficial de carga. Y usualmente se le pone, bueno, aquí en el libro que tengo, le pone sigma. Sigma es P.n. ¿Sí? Sigma lo vamos a usar para distribución superficial de carga. Le agregamos el índice P
para ponerle de polarización. Y eso me simplifica esta expresión. En vez de poner P.n, puedo poner sigma. ¿Sí? El otro término, pues sucede igual. Tenemos 1 en 4pi epsilon 0 gradiente, perdón, divergencia, R menos R', y nos quedan las dimensiones de la divergencia, fuerza, que viene del epsilon, longitud, que viene del epsilon, carga, igual, y lo único que falta pues es la longitud en el denominador, longitud del módulo de R. Y eso otra vez debe de ser fuerza, longitud entre carga. Si hacemos el despeje, queda carga. Sí, fíjese, casi se me va. Tengo que agregar el dB que está de este lado. ¿Sí? Aquí agregué el ds y aquí me faltó agregarlo. Entonces lo voy a poner aquí así muy forzosamente para que se note que le vamos a poner longitud cúbica, que son las unidades o las dimensiones del volumen. ¿Vale? Entonces, si simplifica, lo que obtiene es carga sobre longitud cúbica, que no es otra cosa más que carga por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces se define la densidad volumétrica de carga de polarización como ya no puedo mover la mano, espérame. Ahí está. Sigma, perdón, rho de polarización se lleva el signo menos que habíamos apartado desde un principio. Ahora tenemos dos efectos de la polarización, que es inducción de carga superficial e inducción de carga volumétrica. Entonces, ya con esas expresiones, el potencial va a quedar como 1 en 4pi epsilon 0. Primero va la superficial.
fíjese la forma coincide con la contribución al potencial. No, aquí no está. Lo vimos en la otra clase. La contribución al potencial debido a una cierta distribución de carga. Estas cargas no son cualquier tipo de carga, se llama carga de polarización, tanto superficial en la sigma como volumétrica en la rho. Aquí. ¿Qué más? También, se les llama carga de polarización, así como lo puse aquí, o también se les llama carga ligada. Carga ligada superficial, carga ligada volumétrica. Por si se encuentran ese término en algún libro. Déjenme ver qué falta. Ok. Entonces, está ese. Sí, ya habíamos hecho un esquema. En estos términos, estas dos integrales juntas, pues es básicamente la integral del bulto sin la frontera y la integral de la frontera. Por lo que podemos juntarlas en la siguiente manera. ¿Sale? Lo que estaríamos haciendo ahora es integrar por toda la carga de polarización, que se compone de su frontera y de su volumen. Podemos pasar de la expresión de abajo a la de arriba o de la de arriba a la de abajo. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es calcular el potencial debido a la contribución de toda la carga de polarización. ¿Sí, dígame? Profe, ¿qué es sigma de P? Sigma es la carga de polarización. Aquí está. Ok, gracias. La rho, pues es la divergencia con su signo menos. Y ya. ¿Sí? Esta sería la contribución
al potencial debido a la carga de polarización, independientemente si es superficial o volumétrica. ¿Sí? Ahí está todo. Esta carga de polarización, como ya dijimos, tiene dos contribuciones. Entonces, QP, es decir, la carga de polarización total tiene dos contribuciones. Una debida a la superficie y otra debida a ya sé, espérame. Mejor antes de ponerlo así. Se cerró la puerta y me asusté. Me achuté. Le vamos a poner sigma de polarización. Y acá le vamos a poner rho de polarización. ¿Sí? Para que quede claro que es la contribución superficial y la contribución volumétrica. Y ya, después, con la definición de sigma P y de sigma rho, pues ya le podemos poner la superficial es P.N y la volumétrica es menos divergencia. De tal manera que podemos calcular la carga neta de polarización o carga total de polarización. ¿Vale? Entonces, tenemos dos contribuciones a el potencial. El potencial debido a las cargas libres, que es lo que usualmente se estudia en el curso de electricidad y magnetismo, todo en el vacío, y una contribución debido a la carga de polarización. ¿Sí? Matemáticamente son contribuciones similares, ¿sí? Son equivalentes. Lo que cambia es la interpretación. Si ya tenemos el potencial definido como eso, dígame. No, nada. No, quería que les hubiera ahí, pero así. Gracias. ¿Le atiné? Bien atinado. Para que vea que en todo estoy. Si ya tenemos el potencial, podemos calcular el campo eléctrico.
pues usualmente se calcula el potencial y a menos de que explícitamente se pide el campo eléctrico, se hace la derivada. Porque el potencial, el campo eléctrico, pues tiene una expresión más difícil de manejar, dado que es una expresión vectorial. Pero bueno, aún así, pues déjense se las anoto. Entonces, tenemos el potencial, lo voy a tomar de aquí. Entonces voy a poner y como vamos a derivar respecto de la posición y no respecto de la posición, bueno, la posición del punto de observación y no de la posición respecto del elemento de carga, podemos operar el gradiente y obtener la expresión que ya se ha escrito muchas veces, que es E. Aquí le voy a poner, bueno, aquí es el producto de ρ, le voy a poner así mejor, para que no se piense que es que ρp es una función y tiene este argumento. La ρp, acuérdense que depende de la posición del elemento de carga. Entonces lo voy a especificar para que no haya confusión. Así. Es la densidad superficial de polarización en el punto R' que multiplica a este vector. Y así. Y lo mismo voy a hacer acá. Esta es la densidad volumétrica de polarización evaluada en el punto R' que multiplica a este vector entre el módulo al cubo. ¿Vale? Y pues ahí tenemos la expresión del campo eléctrico, que podríamos llamarle de polarización. Este es generado por la deformación o las asimetrías de las moléculas en su distribución de carga. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, chicle, chocolate, muégano?
Ok, entonces, bueno, ponga un comentario en el chat para que quede registrada su asistencia y pues nos veríamos mañana, creo. No, el jueves con esta de teoría. Sara, voy a subir la otra tarea hoy, ya con sus fechas. Parece ser que todo funciona como esperábamos. Le pedí en gestión escolar que me indique la fecha en cuanto de cuando se cierran las inscripciones para asignar o reasignar a los que ya se dieron de baja o los que acaban de llegar, etcétera. ¿Sí? Entonces, podemos seguir trabajando así un par de días más, mientras gestión me aclara ese punto y luego ya definimos los grupos, los equipos. Entonces, bueno, que tengan buen día. Nos vemos.